Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Engineer. Vamos a ver un ejercicio, bueno, en este caso, algunos ejercicios de potencia. Estamos recorriendo lo que son las definiciones de carga, corriente, tensión y potencia. Te invito a ver los demás videos aquí. Te lo dejo en la pantalla, aquí lo que viene siendo la lista de videos y también el video dedicado a cada definición. Y vamos a determinar la potencia de cada uno de estos elementos que vemos aquí. Cada uno es un caso diferente. Y bueno, la potencia cabe mencionar que nosotros la podemos encontrar de la siguiente definición. Sabemos que normalmente lo que viene siendo, bueno, en este caso E, que es la diferencia de potencial eléctrico, es determinado por el trabajo que desarrolla una carga. ¿Ok? Entonces, si nosotros esta carga la pasamos por acá, pasa multiplicando de la forma que te queda así. Trabajo, esto es igual a la diferencia de potencial por la carga. Ahora, si nosotros derivamos de este lado con respecto al tiempo, tenemos que derivar también aquí con respecto al tiempo. Si dejamos E como constante y nos preocupamos en derivar la carga con respecto al tiempo, encontramos esto. Y recuerda que esto, la definición de la derivada del trabajo con respecto al tiempo, es equivalente a la potencia. Si E, que es la diferencia de potencial eléctrico, lo definimos también como voltaje y lo dejamos constante, entonces pasaría como V. Mientras que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la definición de corriente eléctrica. Por eso aparece aquí multiplicando. Esta fórmula que tienes aquí es la fórmula que empleas para determinar la potencia. Y entonces, si nos damos cuenta, esta fórmula sirve muy bien para la potencia en corriente directa. Veremos que para corriente alterna hay una ligera variación de esta fórmula. Por lo tanto, podemos ahora sí nosotros encontrar la solución a cada uno de estos incisos. Vamos a ver. Vamos con el primero. Nos dan aquí voltaje y corriente. Entonces puedo aplicar sin problema esa terminología de la potencia. Serían 3.2 voltios y esto vamos a multiplicarlo por 2 miliamperios. Lo podemos dejar así, como 2 miliamperios. Hay que poner atención nada más al prefijo mili. Y esto nos va a quedar como 3.2 por 2 me daría 6.4. Y tienes el prefijo mili, entonces lo pasas y sería volt por amperio, te daría la unidad de la potencia, el watt. Entonces me quedaría como 6.4 miliwatts. Esto para el primer ejercicio, que viene siendo este de aquí. Ahora, en el segundo elemento que vemos aquí, tenemos una resistencia donde hay una diferencia de voltaje, aquí, de 6 voltios, y una corriente de menos 20 amperios. En el caso de la potencia, el signo, tanto de la corriente o de la diferencia de potencial, no influye en su cálculo, ya que la potencia es únicamente la energía que disipa cada elemento y que logra transformarlo en calor o en algún otro tipo de energía. Por lo tanto, si aquí aplicamos la misma fórmula, serían los 20 amperios como tal, así dejarlos, sin signo, no es necesario, y 6 voltios como la caída de voltaje del elemento. Entonces esto nos daría 6 por 20 me daría 120 y amperio por voltio me daría el watt. Entonces tendríamos 120 watts. Y también tenemos la potencia a través de este elemento. Finalmente, haciendo énfasis en este cálculo y de manera similitud tengo un elemento que es aquí, si nos damos cuenta es un rombo y es un elemento llamado fuente de corriente, porque vemos aquí la flecha, dependiente de corriente en este caso, porque en este caso el valor de la corriente que circula aquí está dado por 2ix. Al estar dependiente de una variable y, significa que es dependiente de corriente. Ix equivale a 5 amperios. Por lo tanto, para saber cuál es la corriente, en este elemento no es 5 amperios, sino más que nada es 2 por Ix. Por lo tanto, sería 2 por el valor de Ix, que es 5 amperios, me daría 10 amperios. Este sería el verdadero valor de esta fuente dependiente de corriente. Y entonces, ya que tengo la corriente y tengo su caída de voltaje, podemos aplicar nuevamente la fórmula. 6 voltios por 10 amperios. Y esto aquí nos da 60 watts. Listo. Ya tengo también el tercer elemento y nos queda únicamente determinar la potencia para un elemento inductor que está aquí, donde nos presentan la siguiente situación. Para empezar, la corriente que circula en este sentido es una corriente que está dado por 8 coseno de 1000t. Si te das cuenta, ahora la corriente está determinada por argumento, función trigonométrica, no es argumento, se le llama amplitud,
función trigonométrica, y aquí sí viene el argumento de la función trigonométrica que es 1000t, donde 1000 es el valor de omega, en este caso, que sería la frecuencia angular. Un poco en alterna sucede lo siguiente. Como tenemos nosotros aquí señales del tipo alterna, la fórmula de la potencia sufre una ligera variación. Si se trata de corriente alterna en sentido monofásico, sería voltaje por corriente, y luego esto de aquí es por el coseno del ángulo. El ángulo teta se refiere al ángulo que desfasa el voltaje con la corriente. Es decir, si el ángulo del voltaje con la corriente son diferentes, entonces se pondría esto de aquí. Si son iguales, ¿qué sucede? Si son en el mismo ángulo, significa que el desfasamiento es cero. Y cero, o el coseno de cero, pues es la unidad. Entonces la fórmula no es necesario ponerla así, sino quedaría idéntica a como la corriente directa. Y de hecho, esta es la situación que sucede aquí. ¿Por qué? Porque una función de este tipo, voy a ponerla aquí, que es 8 coseno de 1000t, el argumento normalmente viene entre paréntesis, y aquí adentro viene un ángulo, es el ángulo teta. Si no tenemos aquí nada, significa que el ángulo es cero, como en este caso. Y ve lo que sucede con la función del voltaje. Tengo 4 seno de 1000t, ¿sí? Y tampoco tengo nada, no tengo más un ángulo de 30 grados, más 50, no tengo nada. Entonces no tengo desfasamiento, el desfasamiento también es cero. Por lo tanto, ambas señales se encuentran en el mismo desfasamiento, lo que ocasionaría que el ángulo teta de la función de la potencia, pues no exista, valga cero, y coseno de cero, pues es 1. En resumen, si no tenemos ángulos o si los ángulos son idénticos, entonces podemos aplicar esta fórmula directa. Vamos a hacerlo. Sería 8 en este caso, y tendríamos ahí funciones trigonométricas. Sin embargo, tengo 8 coseno de 1000t y menos 4, bueno, tengo 4 seno de 1000t, solo que la diferencia de potencial está ahí. Además de esto, me dicen que el tiempo es en 2 milisegundos, por lo tanto, voy a poner 8 coseno, bueno, en este caso, sí, el argumento, que sería 1000t, pero el tiempo es 2 milisegundos. Recuerda que 2 milisegundos es lo mismo a poner 0.002 segundos. Entonces, sustituyendo 0.002 segundos por 1000 nos daría exactamente 2. Entonces, acá sería coseno de 2. Ahí está. Y luego sería por, o sea, esto de aquí se obtiene con calculadora y multiplicamos por la señal del voltaje. La señal del voltaje es 4, amplitud, función trigonométrica seno, y aquí sería lo mismo, 1000 por el valor de t, que es 0.002. 1000 por 0.002 también nos da 2. Ahí está. Y ya tenemos ahora sí que calcular esos valores utilizando pues calculadora directamente. Entonces sería aplicando el coseno de 2 me daría 0.9993. Y esto lo multiplicamos por 8 para que me dé, vamos a ponerlo aquí, 7.995. Voy a poner aquí 99.5. Entonces, esto de aquí calculado ya sería la cantidad de amperios, bueno, de miliamperios, porque aquí está la unidad, es importante ver las unidades. Y luego esto multiplicarlo por 4 seno de 2. Haciéndolo en calculadora sería el seno de 2, que es 0.03489, y luego lo multiplicamos por la amplitud, que es 4. Y esto nos daría 0.1395. Voy a copiar 4 cifras que son suficientes para poder tener varios decimales aquí. 0.1395, y en este caso son voltios. Y ahora sí, ya podemos calcular la potencia. Nada más hacemos el último producto, 7.995 por 0.1395. Y eso me da 1.1160 mili, lo pongo, y amperio por voltio sería watts. Y ahí tengo el último valor de nuestra potencia para el caso del inductor que tenemos justo hasta acá abajo. Voy a bajar un poco la cámara para que se aprecie el resultado. Y ahí está. De esta manera hemos determinado ya la potencia absorbida por cada elemento
y en cada caso una situación diferente, incluso cuando tenemos señales de este tipo.